So what I want to do next is I want to talk about patient stories. But to introduce the patient stories, I want to talk about human factors. So how many of you have heard the term human factors? ¿Quién ha escuchado el término factores humanos? A few hands? Okay. So this might be the most important thing. Tal vez esto sea lo más importante to make anesthesia safer. Para hacer lo que es la anestesia más segura. This is what yesterday Dennis Esto es lo que ayer Dennis estuvo hablando sobre esto. So here's an example. Esto es un ejemplo. This is not an operating room. Esto no es una sala quirúrgica. This is a rocket. Right? Esto es un cohete, ¿verdad? This is the NASA space shuttle. El cohete de la NASA. Where the astronauts died. Donde los astronautas murieron. And they died. Y murieron. Does anybody know why they died? ¿Saben por qué murieron? Anybody remember? ¿Alguien recuerda por qué? What? No. Exploded. The shuttle exploded. But why? ¿Por qué? A mistake? Well, we're going to get to that. Ahorita llegaremos a eso. There are many technical reasons. Hay muchas razones técnicas, pero el motivo real por qué murieron. Piensen esto cuando también piensen en meningitis. Ellos murieron por una cultura que la cultura les permitió morir. Ellos murieron porque se quebraron lo que son las reglas. En lo que es ciencia de cohete, tienen márgenes de riesgo. No importa si es conducir un vehículo, un cohete o un avión. Y seguían rompiendo sus márgenes de riesgo. Mientras lo que es el técnico, pues razón próxima fue explosión, fue la cultura que le permitió que las razones técnicas para que fallaran eternamente. Pensamos en cultura y normas. Tal vez ustedes han visto a personas trabajar así, a veces es chistoso. Y estas personas tienen los trabajos más peligrosos en el mundo y mueren bastantes porque hacen cosas estúpidas, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? ¿Por qué alguien haría esto? Porque están rompiendo las reglas, obviamente. Están poniendo su vida en peligro. Pero cuando les preguntas, ¿sabes qué responden? Yo tuve mucho cuidado. He estado haciendo esto por 10 años y nunca he tenido ningún problema. ¿Han escuchado estas historias alguna vez en los hospitales? Es como esto, ¿no? ¿Pueden leer el letrero? O sea, parece obvio. ¿Por qué estás haciendo esto? Y aún así, muchas de estas... Dice, si le entienden a eso, dice, soy analfabeta. Por favor, escriban aquí pidiendo ayuda. Esta es la fundación de los analfabetas. O sea, hay un letrero. Si eres analfabeta, pues no sabes leer y te están pidiendo que te comuniques, que les escribas. ¿Ya lo entendieron? This is a little bit like. O sea, esto es algo así como. How many of you have seen a sign that says "Do not bring"? ¿Cuántos de ustedes han visto un anuncio que dice no traigan su teléfono dentro de la sala quirúrgica? Have you ever seen those little signs? ¿Han visto esos anuncios? No. ¿No? You've never seen them? ¿Nunca los han visto? How many of you bring your phones into the operating room? ¿Cuántos de ustedes traen su teléfono a la sala quirúrgica? So why do we have those signs? ¿Y por qué tienen pues esos anuncios?
Nobody even looks at them. Porque nadie ni siquiera les presta atención, ni Most los of the ven. signs around the operating room, on the walls, the Y estos nursing ward, anuncios están how en many of them las, do you actually en las- read? los anuncios que están en las paredes, de la sala quirúrgica, en el hospital. ¿Cuántos de esos anuncios Honestly, ustedes Do lean? you ever look at Honestamente, those bulletin boards? honestamente, ¿los leen? ¿Los ven? And does it change your behavior? Does it help you? ¿Y eso become better? cambia su comportamiento? ¿Les ayuda a cambiar? Yes? ¿A hacer las Obviously, cosas come on. diferentes? It's like noise. You don't even see it anymore. Just walk right through. Es como el ruido, ¿verdad? Ya ni siquiera lo escuchan, o sea, ya ni los ven, nomás siguen avanzando. We were at the main teaching hospital in Guadalajara. Estábamos en Guadalajara, en lo que es el Hospital de Educación And in the main Principal, hospital, y en el hospital they're very principal proud están muy that orgullosos there's a big board de que hay un shows anuncio muy grande infections que and muestra complications around las surgery. infecciones y las complicaciones durante una cirugía. And we had a workshop. Y tuvimos un taller, 70 people, 80 people. y hubo como 70, 80 How personas. many of you have ever looked at the board? ¿Cuántos les preguntaron cuántos de ustedes han visto ese anuncio? One hand went up. Nada más una sola persona levantó la mano. So, is it just for Así show? que es solamente para Is it mostrar for the regulator? o es para el regulador. If nobody looks at it, does it matter if you put it up? Si nadie lo ve, entonces o sea, ¿importa si lo pones ahí? How many signs are there in your hospital that say be safe? ¿Cuántos anuncios hay en tu hospital que diga que pues que andes con seguridad? Wash your hands. Lava tus manos. I don't know what the percentage is, but No sé prior to cuánto sea el COVID, porcentaje what was the antes del average COVID. hand washing rate of doctors and nurses here in Antes del Durango? COVID, no sé cuánto sería el porcentaje de Before doctores y enfermeras antes de COVID que sí se lavaban las manos muy seguido. Anybody know? ¿Alguien sabe? Was it 100%? ¿Era el 100% de los que sí se lavaban? So in my hospital, it En mi was hospital about 75%. era como alrededor del After COVID, it's 75%. close to 95%. Después del COVID fue el Before COVID, there were signs in 95%. every Y antes de corner. COVID había anuncios en cada People that rincón. didn't wash still didn't wash. Y aún así las personas no se Or lavaban. they would say, I wash when I get to the hospital, when I leave the hospital. Dicen pues, que se debe lavar las manos antes de llegar al hospital y después de que se vaya al hospital. The point here is El we punto want aquí people to es change their behavior. Que queremos que las personas cambien su comportamiento. Putting up signs. O sea, ¿qué es lo que va a hacer que cambien? O sea, los anuncios no cambian. How many of you actually turn off your phones ¿Cuántos de when you get on an ustedes airplane? en realidad apagan su teléfono cuando se suben a un avión? Honestly, Honestamente, about 20%. como el 20%. And all the rest of you, ¿Y el resto de ustedes? you don't believe in it. No creen que lo deben de hacer. It's a waste of your energy. Es una pérdida de su energía. It's another example. Es otro So if ejemplo. only 20, 30%, Entonces, why si would nada that más be el 20 o different than 30%, ¿por qué sería diferente lo que es el higiene fundamental en lo que es la anestesia? Si no creen en estas cosas, entonces si no van a hacer caso a los anuncios, no va a cambiar. This is a really nice paper by Richard Privet Esto es un papel, es una muy de around Richard, how human factors directly Privet. contributes to como los adverse factores events in humanos, anesthesia. cómo contribuyen a las cosas que suceden en lo que es en la anestesia. So this is from live incidents. Estos son lo que son incidentes en vivo. Because human factors was ignored. Human factors were ignored. Pues eso es cuando eso sucede cuando los factores humanos se ignoran, o sea, no se siguen. Now one of my favorite ones, Uno de mis favoritos which is on the bottom, que está abajo is this. es I have a esto. series of pictures, not Tengo here. una serie de fotos with their no aquí, scrubs de going to anestesiólogos Starbucks que traen su or going bata, across the street. que los veo que van cruzando la calle con su uniforme de So how many of you quirúrgico. wear your scrubs from home to the hospital? ¿Cuántos de ustedes traen su uniforme quirúrgico y se lo traen puesto desde su casa al hospital? Honestamente, ¿cuántos? And do you think it's a good idea? ¿Y ustedes creen que eso es buena idea? So why do you do ¿Y it? entonces por qué lo hacen?
You know that the bugs from the hospital saben que los bichos del hospital get in your clothes. se le pega su ropa, lo lavas en casa. Your washing machine cannot clean y, bugs. y lo que es tu lavadora no va a deshacer los bichos porque la agua no está lo suficiente caliente y tampoco tiene la suficiente presión. Y eso quiere decir que estás llevando todos los bichos del hospital a tu familia. Piensa en eso. O también salir de la sala quirúrgica a la cafetería, a la sala, regresas a la sala quirúrgica. Llevamos los bichos con nosotros. Tal vez esporas también, quién sabe. No sabemos. Las esporas pues no las podemos de persona a persona, pero tal vez en la ropa sí. Anoche necesito agradecer a Carlos y a las demás personas que tuvimos una cena muy buena. Pero esta mañana yo no podía ver bien porque mi nivel de alcohol estaba muy elevado. En caso, esta mañana en realidad yo llegué a tiempo. Gerardo no se podía levantar de la cama. Y me debe me debe 20 lagartijas. Entonces esto es bien, muy importante. Este estudio muestra que cuando trabajas 24 horas seguidas, tu juicio y tu habilidad de motor, líneas centrales, es equivalente a esa equivalente si te hubieras tomado 2 shots de tequila o 2 caballitos de tequila. 36 horas es como 4 caballitos de tequila. Así que si ustedes creen que después de 24 horas también, pues recuerden, estos son lo que la ciencia nos muestra. Algunas veces pues no tenemos opción, tienes que trabajar, pero claramente no están haciendo su mejor trabajo después de trabajar 24 horas. Estos son señales de lo que son factores humanos. Esta es una imagen del estudio del que hablé ayer de España, que se llama Censar. ¿Pueden ver esto de lo que son los ¿Sí los pueden ver? Esos son muy similares en el tamaño. Esto es antibiótico. Ahí pueden ver los medicamentos. Se ven iguales. Esta es mi favorita de lidocaína, cloro de sodio y agua. ¿Y por qué permitimos que esto suceda? Where is Kofi around this? ¿Dónde está Kofi sobre esto? ¿Por qué se permite esto? What is the chances that you're going to make a mistake here? ¿Cuál es la probabilidad de que puedan cometer un error en esto? Really? Same size, del mismo same tamaño, shape, same font. La misma forma, la misma letra, todo exactamente igual. So this is the human factors model. Estos son el modelo de factores humanos. La idea es que si quieren seguridad del paciente, safety for the staff, y si quieren seguridad para lo que es el personal y seguridad del hospital, tienen que trabajar en el cultivo, en el comportamiento y en lo que es el ambiente físico. Por 20 años hemos estado midiendo cada una de estas cosas y sabemos que realmente su habilidad de poder administrar mejor la anestesia. No tengo suficiente tiempo para repasar esto, pero es un trabajo muy bueno que ha sido escrito para anestesiólogos y cirujanos. Es la Sociedad de lo que es la Sociedad de Cirujanos y Anestesios. Se enfocan en este modelo, en lo que es la seguridad del paciente. Todo necesita ser un ambiente de trabajo mejor, que quiere ser lo que es el comportamiento individual, comportamiento de equipo y de lo que es administración y el comportamiento del hospital, todo está conectado.
So now I want to show you a video. Les voy a mostrar un video. So this is a book that we wrote a few years ago. Este es un libro que escribimos hace algunos años. 10 years we have been Por 10 años hemos estado tape recording and grabando y entrevistando pacientes o miembros de familia que han tenido a alguien en lo que es a la clínica. Les voy a mostrar un video de una madre who lost her son que perdió a su hijo in a pediatric thoracic surgeon procedure. En una cirugía torácica de procedimiento. Este es un ejemplo. Story has a case study. Y en cada historia tiene lo que es el estudio, literatura, y para que piensen sobre eso. Estas son preguntas que quiero que, estas son unas preguntas que quiero que las tengan en mente cuando estén viendo el video. Es que quizás yo no escuché bien. Lo que hicieron fue grabar a los familiares de los pacientes, a los que se les pacientes que se les cometió un error médico. Entonces fueron y grabaron a los pacientes, a los familiares, después de que les avisaron. So, when we finish the video, es que cuando terminemos con el video, cada mesa quiero que se sienten y que respondan estas preguntas sobre esta historia. Es una historia real la que van a ver. ¿Está bien? Everybody understand? ¿Todos entendieron? Yep. And this is connected to is the video connected to the sound? It should be, yes sir. Okay. Just make sure that we have sound. The computer made noise and we heard it, so I think it is good. Top students in our state of South Carolina. But he had one imperfection, which was this condition called pectus excavatum. And when he was 14, we saw an article in the newspaper saying that there was a new procedure that was minimally invasive and much safer to correct this condition. And Luis era un tipo muy inteligente, uno de los mejores en su clase, pero tenía una imperfección, que tenía una condición llamado sifoides, esa del tórax metido. Tenía 14 años cuando empezaba y se empezaba a diagnosticar, y le iban a hacer un procedimiento nuevo que era mucho más seguro para poder corregir este procedimiento. Nunca la pensamos mucho, creímos en él y dijimos, bueno, pues es algo más seguro, todo vamos a hacerlo. Cuando salió, pausa. Es que no oigo, perdón. Right now I was hearing why, and why I'm not hearing anymore. Audífono, sí. Bueno, el audífono. Yeah, okay. When he came out of surgery, he was okay. That's what she said. A new procedure, sí. A new safe procedure. Bueno, se sometió a un procedimiento nuevo para su problema de torácico, de tórax en excavatum, en tonel, ¿verdad? No, en excavatum, ¿sí? Entonces era un procedimiento nuevo y más seguro. Salió a la cirugía y parecía que estaba bien, y came out of surgery and he looked okay. Ya. Pero mientras, él estaba teniendo una respiración muy difícil después de la cirugía. Le pusieron un epidural con muchos narcóticos.
bupivacaine, heavy duty. And he also was taking every 6 hours otras drogas para el dolor, injection of inyecciones Toradol, y también Zenibe, was very hard to control his pain. Muy difícil para controlar lo que fuera su dolor. Ramping up. Así es que tenía múltiples medicamentos. El impacto con el epidural que le pusieron. También no nos dijo nadie. Nadie nos dijo nada. Bright red, very itchy. Tenía mucha comezón and nauseated. y náuseas. And what had happened Lo was que they había had pasado just given es que se le him habían a dado loading también dose of this Toradol. And he stayed there. Y Toradol. Sedativos y analgésicos Never potentes. went away. And then he Dolor was que not nunca se le given quitó. the Toradol. Entonces le siguieron dando pues más Toradol. Y le seguían dando y aumentando más la droga, There wasn't narcóticos. too much change in his condition. He didn't get better. Y él ya veía que no había cambios en su condición, no It mejoraba. was a Sunday morning. Era un domingo en la mañana. They gave him this Toradol Le injection. dieron otras inyecciones morfínicos. And half an hour later, Media hora suddenly, después, and Muy agonizing, de repente tenía bastante dolor, estaba en agonía. not at the incision site, not at the surgical site. but No era donde le pusieron la incisión, no era donde le pusieron la anestesia, stomach. era en su So we estómago. called the nurse, who was really quite alarmed, and went running out of the room. Y pues estábamos muy alarmados, estaba la personal muy alarmado y salieron de la habitación. No, it's just an ileus, it's just constipation. Ellos decían que solamente era estreñimiento, que era lo que tenía. Got worse. Y pues él siguió empeorando. I kept asking Seguían for the preguntando, doctor. yo seguía preguntando por el I finally doctor. went and found the nurse in the break room, Y and I un said, familiar fue y preguntó, fue y le en el habló a la control del área enfermera. de descanso. she said, "You've just seen the doctor." Y le dice, pues acabas de I ver al said, doctor. "No, that was the intern. I want a real doctor." No, yo quería, dijeron, no, yo le dije, no, es el doctor adscrito, yo quiero un doctor real. Young man, Pero un interno. Es un he internista, also perdón, un interno. pronounced that it was just an ileus. It seemed to me that if it So, caused ellos dijeron que era solamente un malestar. And I said, "But what about the cold sweat and the circles Y yo under the lo eyes?" He que said, yo "Oh, estoy that's viendo just es de que está sudando frío y tiene lo que son ojeras He's opiate naive. y veo que está He mal. wrote in the chart heart rate in the 80s. Y When veo que Lewis's heart en lo rate que es was el registro, La frecuencia cardíaca estaba aumentando mucho y estaba arriba de He 80. was in fact not an attending, as we later learned, but a resident. So después supimos que el doctor quien lo atendió no era un doctor adscrito, sino un residente. first and second year Pero el doctor que lo había atendido era medical students. residente. And they concluded that Lewis was better because suddenly Entonces ellos llegaron a la conclusión que Luis ya que había mejorado porque pues ya disminuyó su dolor. 8 in the morning, when they came to take his vital signs, he had no blood pressure. Cuando vinieron ya ellos a tomar sus signos vitales, ya le revisaron su presión arterial y 10 veces con 8 máquinas diferentes y no tenía presión arterial. Lo marcaban. Nunca le hicieron ninguna prueba para And as infección. they were doing that, En lo que hacen eso, Luis he sort of leaned over and como he que said de to me, repente se recargó y very me dijo, slowly, he said, muy "It's lentamente. going black." You know, I looked at him, I said, "What did you say, Lewis?" Lo miré y le dije, ¿qué fue lo que me dijiste? And he said it again. Me dijo otra vez, And then todo he veía suddenly negro. just Y de repente su into corazón cardiac arrest. Just all se crazy. fue a paro Arms, cardíaco legs, everything. y I didn't know todo. what it was. Yo no sabía qué era lo que estaba It sucediendo. certainly didn't occur to me that my child was dead. A mí de realidad pues no pensé que mi niño estaba muerto. And I found Y salí del cuarto y the resident, the fui senior a resident, buscar al mismo residente and he called Lewis's name. y él le hablaba por su nombre, Luis, And y no of course, respondía. Lewis didn't answer. Y claro, pues él no They respondía. put chest tubes in. Le pusieron lo que fueron, lo entubaron. Tubos Resuscitation. torácicos. So then 10 minutes later, Entonces 10 minutos después, all hell breaks loose. todo se vuelve alocado, es un infierno.
One of them introduced himself and said, Uno I'm se Dr. presentó. Paul. We've never even heard of this. Y dijo, yo soy un doctor, nunca había escuchado sobre We él. lost him. Y nos dijo, perdimos al It niño. made no sense. I mean, they had Eso been no tuvo telling ningún us. sentido, no nos habían dicho You know, nada. right up until he arrested, they'd been telling us there was nothing wrong. Y hasta que cayó en paro, nadie nos había dicho que algo estaba mal y ahora de repente pues estaban Fought a diciendo valiant battle and lost the battle. que estaban diciendo que estaban luchando y que pues que habían perdido la lucha. Que estaban batallando con él desde hace mucho y que había perdido la batalla. We've been Y happy to dijeron, have had one a few hours earlier. And he called and he told us about the perforated ulcer. Entonces ya después nos hablaron, nos dijeron que tenía una úlcera perforada. Impossible to digest. You bring a healthy Es child. imposible para poder digerir eso si tú traes a tu niño que está completamente saludable y que pues que And he pase said, algo "No, así. don't worry. I come to all the cuts." y ella viene como testigo de lo que sucedió. Bien. Just as a start, this is one of the tools that we use to tell a story, and it tries to put the actions and the time together. We call this a process map, but it's a way to think about this complex story, right? Esto es lo que nosotros, lo que es una herramienta que usamos para poder determinar qué sucedió. Es como un mapa, ¿no? Que va contando lo que es una historia compleja. So now here's your work. Ahora aquí está su trabajo. In your tables, En sus mesas, your job is su to talk trabajo about this es case. que hablen sobre este caso. How did the system fail this ¿Cómo child, falló el this family? sistema? ¿Cómo le falló a este niño, a esta familia? Where was the environment, ¿Dónde estaba el the ambiente, equipment, el equipo, the people responsible? las personas responsables? Were there near misses or adverse O events? donde pues que las fallas, casi fallas, o lo que So you won't be able to cover all this because our time is short. No, But tal vez start no talking about podamos cubrir this. todo esto porque el And then tiempo es corto, pero assign hay que empezar a hablar sobre esto y asignar One person to write a down una your persona key que points, anote lo que son and sus then puntos somebody to claves speak to the group. y alguien que hable por el grupo. Are there any questions? ¿Alguna pregunta? Understood? ¿Entendieron? La pregunta número 1 dice, ¿dónde fue la falla del sistema en lo que es el cuidado de Luis? O sea, el proceso relacionado con la organización, el ambiente, la tecnología, las tareas, los proveedores de salud. O sea, ¿dónde estuvo la falla? ¿En qué parte del proceso de cuidados estuvo los incidentes de cuidados de este paciente? ¿Dónde estuvieron esos procesos? Los errores, las cuasifallas, los eventos adversos y el daño ocurrió. Número 3, ¿dónde hubo oportunidades en el proceso de cuidado de este niño para reparar el daño físico? Para reparar el daño de relación y para reparar el daño emocional. La número 4, ¿cuáles son los puntos claves de aprendizaje? Y ¿cómo aprendemos nosotros de este incidente para proactivamente prevenir incidentes similares que ocurran en un futuro? Número 5, ¿qué podemos aprender de este caso para diseñar nosotros las estrategias y o las herramientas para involucrar a los pacientes y a las familias? Gracias, doctor. Buenos días. Bueno, en la primera pregunta, en nuestra mesa de trabajo, consideramos que hubo fallas en cuanto al el proveer los cuidados de la salud. Es que el médico residente, aparentemente por lo que comentaba la mamá, es que el médico
que era otro médico, que no era el médico que le había hecho la cirugía en un inicio, y que este médico, bueno, aparentemente no tuvo comunicación con el médico adscrito o con su médico tratante. Ahora la siguiente, la pregunta número 2. ¿Ustedes qué opinan de la pregunta número 2? ¿Me ponemos la otra del otro lado? Ahí enseguidita, sí, pegadito, gracias. En la pregunta número 2, ¿existieron errores transquirúrgicos y en el periodo de recuperación del paciente? Recuperación. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Y eso qué creo que tal? ¿Hubo daños? ¿Qué dice? No. Hubo oportunidades. ¿Hubo oportunidades para reparar? Hubo oportunidades en el proceso de atención para reparar el daño físico, reparar el daño relacional y el daño emocional. Pues no, más bien creo que entendí mal la pregunta. La traduje mal, perdón. Nosotros le pusimos cómo brindaríamos ese apoyo, que sería capacitando al equipo del hospital para dar un adecuado seguimiento y oportunidad a la atención al... Para la pregunta número 4, porque como esa es la ok. Ok, perdón. Entonces la 4 y todavía... ¿A poco no la entendieron? Perdón. ¿Cuáles son los puntos clave de aprendizaje y cómo aprendemos de este incidente para prevenir proactivamente que ocurran incidentes similares en un futuro? Mejorando. La 4. ¿Cuáles fueron los puntos? Vimos que no hubo una adecuada comunicación asertiva entre el médico tratante y los familiares. No se le informó a la familiar el estado de su paciente. Hubo falta de seguimiento por parte del médico tratante. Hubo un mal manejo porque, como dijo la doctora, lo estuvo viendo el residente y no hubo... El quirúrgico ya no fue a verlo. ¿No le hicieron caso? ¿No? No le hicieron caso a la señora. Y ya. Muy bien. La número 3, por favor. Sí hubo momentos en los que se pudo aprovechar las oportunidades para mejorar las condiciones del paciente. No se escuchó al paciente, no se le revisó oportunamente, no se pudieron cambiar indicaciones y se continuó porque no se había revisado previamente al paciente. Entonces, todos esos fueron momentos de oportunidad que se perdieron. No se escuchó a la familiar, no se valoró al paciente, no se revisó. Y como no se escuchó al familiar, no se revisó al paciente de manera correcta, lo único que se hizo fue continuar con lo mismo que se le había medicado. ¿No cambiaron? No se cambiaron sus indicaciones, no se aprovechó esos momentos. Bueno, eso es para el tratamiento físico. Y es para el tratamiento de relación. Pero para el tratamiento de emocional, o sea, es decir, en el post-quirúrgico, en el emocional, fueron y le dijeron a la familia, ¿saben qué? Tuvimos una gran batalla con enfermedades físicas, pero la última, ¿qué pasó ahí? Yo voy a explicar un poquito, la función se les dijo. A ella le dijeron que era un procedimiento nuevo muy seguro. No, dijeron que no iba bien. Y al
Dice, estuvimos luchando una gran batalla y al último su hijo la perdió. Entonces, falta de información. ¿Falta de información le ponemos? Sí. Falta de información. Yo la verdad no hubiera puesto mentiras. Pero bueno. Entonces, la número 5. Bueno, en la número 5, que dice que podemos aprender como estrategias y herramientas, es dar una información detallada a los familiares de cómo estuvo el transquirúrgico, cómo va en el postquirúrgico y cómo está haciendo su evolución y qué manejo se le está dando al paciente. Por otro lado, siempre leerles y darles a firmar los consentimientos informados en donde se les explica todos los riesgos que corre el paciente durante todo el proceso, desde el prequirúrgico, transquirúrgico, postoperatorio inmediato y tardío. Todas las complicaciones que puede llevar cada procedimiento con el manejo quirúrgico y con el tratamiento inclusive. La última parte, perdóname. ¿Fue la 5? Sí, no, digo, la última era el que nos dijo ustedes. Lo del firma y explicación explícita del consentimiento informado. No, la primera fue la información de cómo estuvo el transquirúrgico, okay, cómo va el postoperatorio y todo. Okay. La número 1, la pregunta número 1 ahora con ustedes. Otra vez es, ¿dónde estuvieron las fallas? Bueno, nosotros pusimos que para empezar, la paciente decía que el paciente estaba sano y pues sabíamos que tenía un problema, por eso le iban a intervenir. Después hubo un mal manejo en el paciente, ya que pues nada más se enfocaron solamente en el dolor del paciente, pero no vieron más allá de los problemas que pudiera tener respecto a las dosis que tenían los medicamentos y pues el tiempo de manejo también para estabilizar algunos otros problemas que pudiera llegar a ocasionar. Y pues también como no se le dio una credibilidad a la información que el familiar les daba, pues uno como familiar conoce al paciente y sabe cuando tiene algún problema, no creyeron en el paciente, que presenta algún problema respecto a la recuperación. No creyeron en familiares, ¿no? No creyeron en familiares. ¿Viste el video? Hubo una falla pues sí, nosotros casi todo lo relacionamos con la falta de comunicación. Falta de comunicación, ¿ok? Y un proceso de seguimiento inadecuado, como decían, pues también con transquirúrgicos, postquirúrgicos, porque pues el cirujano que operó al paciente no tuvo un seguimiento y nada más mandó al residente o al interno y él no se involucró en la recuperación que tuvo el paciente. Muy bien. Desde el punto de vista legal, no, no es cierto. El abogado. Bueno, de las 5 preguntas, me imagino que podrá haber una mesa, para darle un poquito más de celeridad a esto. Habrá una mesa que diga, yo creo que ahí, de lo que ya mencionaron los demás, hay algo importante que decir. Ustedes de las otras 4 preguntas, ustedes contestaron la número 1, ¿verdad? La 2. Entonces, de la número, aparte de la 2, ¿hay algo de la pregunta número 3, de la 4, de la 5 que quieran comentar? Nosotros en la pregunta 5 vimos importante. Nosotros en la pregunta 5 vimos importante o una buena estrategia el informar a los familiares acerca de lo esperado en el postoperatorio. O sea que hay, por ejemplo, dolor normal de postoperatorio de cirugía y hay dolor que no va a ser normal.
o algunos otros síntomas que presenten y que eso es lo que se tiene que estar tomando como signo de alarma para reportarlo a las personas que están a cargo. Informar signos de alarma, informarle más al paciente del tratamiento. Y otro punto importante es que nosotros estábamos hablando acerca de que si hubiera habido alguna falla en la cirugía, era importante también reportarlo, porque si algo salió mal y nadie fue claro y nadie quiere tomar la responsabilidad, pues ahí ya no se actúa a tiempo. ¿Mejor comunicación? Pues mejor comunicación, no ser claros y honestos en los resultados. Comunicación clara y honesta, le ponemos. Comunicación clara y honesta. ¿Sí? ¿Algo más de las otras preguntas? ¿No? ¿Está bien? Doctor. Pensamos que en la pregunta número 3 sí hubo oportunidad, sobre todo de reparar el daño físico del paciente. Lo único que es que no se puso la atención necesaria para hacerlo. Oportunidad en daño físico, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien más ahora? La pregunta, la 3, no entendieron mal. Aparte de la 3 y la 4, algo que no es cierto. De la 4, ¿verdad? De la 5, perdón. Involucrar a los familiares sobre los cuidados postoperatorios en relación a su paciente. Que estén muy al pendientes de cualquier cambio físico o de cualquier síntoma o signo que se pudiera presentar, ¿verdad? Sí, el médico debe de informarle qué cuidados debe de tener a su paciente cuando ya se opera, igualmente el anestesiólogo. En esta mesa algo de cualquiera de las otras preguntas que crean importante o que quieran agregar. ¿Todo bien? ¿Sí? Y eso se resuelve en esta cosa. Yo muy apagadito. Faltó compromiso del cirujano. Ahí, en la 3, perdón, que sí se pudo haber reparado el daño si hubiese habido compromiso del cirujano de ver el posoperatorio de su paciente y de saber que el residente todavía no tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo el manejo de este tipo de complicaciones. Ok, muy bien. ¿Todo está bien? ¿Ya se hizo todo? ¿Quieren agregar algo? Pues en la 2 es nada más como que la no revaloración del paciente respecto al sí que había dolor, pero por todo lo que le pusieron no vieron como los efectos adversos que pudiera tener el manejo de los fármacos. Okay. Muy bien. Falta de vigilancia. En la 2, falta de vigilancia. Muy bien. Viendo sus análisis muy interesantes. Yo me hubiera ido tras de ellos. En la número 2 me hubiera ido grande en el proceso de cuidado, en los incidentes, en los errores, en los cuasi errores, en los reportes de eso. Yo creo que hubo una gran cantidad. Desde el primer día que le dicen que le van a hacer un procedimiento muy seguro, con una técnica nueva. Pues una técnica nueva, pues todavía no es tan seguro, no sabemos cuáles son los resultados aún, ¿no? Entonces, bueno, pero yo voy a dejarle aquí el micrófono al doctor Paul Barash para que él nos repase sobre esto. You want to take us through this? So, these are the answers. I don't know if you want to go. it would be good to summarize them for me. Okay. On the first question, were there system failures in Lewis care process related to organization, environment, technology, work tasks, healthcare? En la primera pregunta se la estoy leyendo. They said that they didn't do the adequate care that he should have had. The attending doctor, the one that should have been operated on him,
was never found, it never come, did not report, took it as a failure. They said that in favor of the system and of what this happened, that it's funny that the family, the mother of the child, always said that Luis was healthy, and he was not obviously healthy. He did have a problem. He had a problem with thorax, and they understand what the family say, but he wasn't completely healthy. That was just what they said. That there was a bad treatment done to his child because they never listened to anybody. That the response to what they were supposed to have done was very late. Again, not to believe in the family of what they were saying. This is for question one. They didn't believe in this. And no communication between them or with families, and they didn't do a good follow-up of the patient after surgery. So, could this story happen here? ¿Esto puede pasar aquí, esta historia? ¿Podría pasar aquí? Has it happened here? ¿Ha pasado aquí? That's pretty disturbing, right? Es muy preocupante, ¿no creen? So, imagine doing every week an analysis like this on one patient. Cada semana hacer un análisis de ese paciente. What the spinal was, no nomás lo que the fue team, the environment, the follow-through. Una revisión de un caso. It takes time to do this. Con el equipo. But toma mucho tiempo. this is anesthesia safety. Pero esto es lo que Not what's in the spinal. That's one part no lo que of está the whole story. En el bloqueo. No analizar el bloqueo. Esa es una parte muy pequeña de la historia. Does that make Hay que analizar sense? todo. Sí, tiene sentido esto. So if we want to be Así es que si seen nosotros queremos ser vistos as key members como of un the surgical miembro team, importante, we have to stop looking at tenemos que anesthesia estar viendo through the como tip si of the anestesia spinal needle. nomás fuera la punta de la aguja. Because Tenemos que that's verla, what it sounds porque like. eso es lo que parece. There's Nos so much enfocamos more más that we a la know. anestesia, pero hay tanto más que debemos de saber And we can make y much better. que podemos mejorar. The reason, does anybody know why Ustedes saben the por qué leadership of patient safety el around the liderazgo world is de mostly la being seguridad led del by paciente anesthesiologists? se lleva a cabo por el anestesiólogo? ¿Por qué somos los líderes a nivel mundial en los países desarrollados y los que llevan más avances que nosotros? ¿Por qué el anestesiólogo es el que liderea el team quirúrgico y el team de seguridad? ¿Alguien sabe? Do you wonder why it's not surgeons, ¿Por qué no son los or cirujanos? internal ¿Por qué no es medicina medicine, interna? family ¿Por qué no doctors? son los médicos generales? What do you think? ¿O los médicos familiares? ¿Por qué? ¿Qué piensan? Because we have the knowledge of all the critical areas. Do we? Maybe. ¿Lo tenemos? Sí. Sí. Todos los cambios fisiológicos dependen de los medicamentos que usemos en ese momento nosotros. And yet the number one cause of adverse events in the OR is medication adverse events. Los conocemos, pero aún así la causa principal de muertes y daños en anestesia prevenible es por errores en medicación. Could it be because Podría ser porque we harm a lot of patients? nosotros dañamos a muchos pacientes. And so it's very personal. Es muy personal. We feel very guilty when Nos something sentimos happens. culpables cuando pasa algo. So now imagine in Ahora, imagínense 1980. ustedes en So 1980. this is the true story. It's Esta important es una that the historia legal verdadera. team here too. Esto, para So- el equipo legal, esta es una historia real. So in the US, Así es que los in the Estados mid-1980s, A mediados de 1980 there was a news story that claimed había una that historia 1 in every 10 patients en las noticias que decía que during surgery 1 de cada 10 pacientes durante cirugía wakes up paralyzed, se levantan paralizados, ¿se acuerdan? can't say Y anything, que no ve nada. and there's a massive problem Que es of un awareness, problema masivo de intraoperative vigilancia, awareness. que es un problema de despertar durante la cirugía. The next Y se day, recuerdan. there were all these main newspapers Al día saying siguiente, surgery is hay dangerous. muchas historias en todos los periódicos y en todos los medios de And there were all these comunicación que frivolous la cirugía lawsuits es muy, saying- muy peligrosa y hay una I avalancha don't de remember, demandas but I was awake during porque the no, OR. ellos dicen que no And all these recuerdan nada, attorneys pero que estaban were despiertos asking durante la people, cirugía y
todos los Do you remember abogados anything? estaban Oh, demandando. maybe, sure, we'll take you on. Entonces, And there were class action suits, like thousands había miles of de people on casos lawsuits. y de demandas por esto, por estar And the conscientes de la president cirugía. of Y el the presidente ASA, de la ASA, his name was Dr. G. Pierce, Ellison Pierce, Alison Pierce, decided decidió that from then on, the most important thing, doctor, que desde entonces, Enrique, the most important thing lo más for importante para los anesthesiologists anestesiólogos would not be how much no money iba they a made. ser cuánto dinero iban a ganar, ya no le interesaba, porque era cuando estaba la batalla de mejorar los honorarios médicos de los anestesiólogos. Y el presidente de la federación decidió, ya no es importante, eso no importa, lo que The most interesa important thing was patient safety. es la seguridad del paciente. And he argued, Y él if we make it argumentó, safer, si they will pay us a lot more money. la anestesia más segura, nos van a pagar más dinero. And he Pero set primero la up tenemos que hacer más segura. the first patient safety Y foundation in the hizo la world, primera fundación 1985. de seguridad del paciente en 1985, la ASA. And he sent all the senior executives in the society a todos la sociedad to go to que están different luchando por los cities and honorarios states. médicos, los mandó, hizo una fuerza de trabajo y los mandó a todas las ciudades, a muchas ciudades de Estados Unidos, repartió para que fueran a las ciudades And there was a clear talking points and a media y había campaign, unas campañas commercials, de los videos, you medios, name it. comerciales, videos, salieron en la televisión. And it was about Era sobre helping people relaciones understand what públicas y cómo anesthesiologists poder do. entender lo que hace el anestesiólogo. Tenían que mostrar cuál era nuestro trabajo real. Because most qué tan serio people era. don't Porque la know what mayoría de anesthesia los really does. pacientes no saben qué es lo que hace el anestesiólogo. And so Y that así es que so esa falta it was de about re-educating the public. reeducar al público y enseñarles nuestro trabajo, How we sell ourselves, not the way the surgeon sells us. no como nos vende el cirujano que sale y les dice la cirugía fue un éxito pero la anestesia falló. O sea, Typically, when you watch cuando movies, nosotros vemos películas, Netflix, Hollywood, typically anesthesiologists are either los drug anestesiólogos addicts, son adictos, falling asleep during se the duermen case, durante la cirugía, leaving patients alone los in the dejan operating solos en la room, sala de and mostly operación, just y la incompetent. mayoría son Have you incompetentes. seen any movies ¿Han like visto that, TV películas series? así en las series de televisión? It's interesting, but the Es image interesante, pero la of imagen the media del is that medio de anesthesia comunicación is es que el some anestesiólogo weird es un tipo raro, ground mouse that kind of ratoncito que hides se inside the esconde operating adentro de room. la sala de operación. It's like it has, Es como si they don't really know. no It's very saben, no interesting. conocen, es muy interesante ver que no nos conocen. And so we have to Y be así much es que more nosotros aggressive tenemos que ser más agresivos in marketing, en mercadotecnia, en relaciones públicas. not how much money we need to No de make, cuánto dinero necesitamos de ganar, why we're o essential por qué somos for esenciales the success of para surgery. que sea un éxito la cirugía. Eso es lo que debemos And that can only be through a focus on patient safety, esenciales para la on human el éxito. Y factors, eso on se tiene que teamwork, hacer. on Eso se tiene trustful que basar communication, en trabajar all en these things. equipo, en seguridad, Trustful relationships. en unas relaciones de confianza. So 1985, Desde that's 1985, 37 years ago. Eso hace 37 años. And that began the Y eso journey. So empezó un now camino, un every viaje, training program y todos los programas de requires entrenamiento simulation. requiere simulación. Curriculum of patient safety, Currículum de part of the seguridad national paciente, boards. los exámenes de los So consejos. it took 25 Así es years. que nos tardó That's the 25 vision. años. It takes a while. Tarda mucho, But it, tiene un tiempo. it needs to be Pero about the patient, necesita ser not just acerca lip del service. paciente, no más de nosotros. También Not tenemos que imaginar tokenistic. al paciente, And the voice of the patient, la voz del paciente. Escuchar. which we tend to assume is, Nosotros siempre yeah, pensamos let's que just get him to sleep or están whatever. But durmiéndose o están dando lata, lo que sea. it's clear that Es patients, claro que los pacientes, including in Mexico, incluyendo a they México, want to have more quieren agency. tener más, They want to have more say. They want to be more más que respected. decir, quieren estar, ser respetados. And there's no Que se reason les why we ponga can't do atención, that. quieren que quieren más seguridad. In fact, Y no hay razón por la que no This is podamos what we hacer say. esto. It's about the patient. Eso es right? lo que decimos. Se trata del paciente, no de nosotros. But we ¿verdad? say it Pero lo decimos sometimes a bit paternalistic. como si fuéramos We know paternalistas. better what's for the Pero patient. sabemos qué es lo que para lo que representa el paciente. And so I asked you Así es que les yesterday, pregunté how many of you have been ayer, a ¿cuántos de patient ustedes han sido pacientes? or your family members, right? O algún miembro de su So familia. I'm going to tell you a story, Así que and les I'm voy going a to end contar with una it because I historia. have to go. Y luego ya se tiene que So ir. 5 years ago, Hace 5 años,
I was diagnosed with colon cancer. Diagnosticaron cáncer de colon. After a laboratory made an Después error que el laboratorio hizo un error stool sample. en un examen de heces. And throughout this Y a través de event, este evento, and my wife is a professor of surgery, so we su know a little esposa bit es profesora de about cirugías, es que saben de cómo se mueven los the hospitales. message to us was, don't worry, we'll take care of it. Nosotros te vamos a preocupar. And every time we said, well, we want to do this, Y cada vez que don't worry, nosotros decíamos, it's okay, le we decían got ellos lo it, que don't querían. worry, you're in good No te hands. preocupes, estás en buenas manos, déjanos a nosotros hacer nuestro And trabajo. this was in a very famous Y esto fue hospital. en un hospital muy famoso. And yet, Y aún así, they never really listened to us. nunca nos hicieron caso, nunca nos escucharon. And then I had a Y serious luego ya surgical después tuve infection, una infección, medication tuve una error, infección, y luego un error de medicación, un error de quimioterapia, todos los errores que se pueden imaginar I'm doing really me well. pasaron. Está muy bien, eso es importante, ya no se At siente the mal. end of the story, we took Pero al final de la historia pictures, tomaron mapped out, notas y and fotos, photography, hicieron everything, because that's what we un mapa de do. lo que hicieron, Right. porque And fotografía then we y wanted todo, to meet with the porque todo hospital lo hicieron, y management. luego se juntaron con el director de los hospitales, con And los so, directores, we wanted to talk y about querían quality. hablar sobre calidad. And they come in the room Llegan al with all the cuarto lawyers. con todos los abogados And like, y están así como que, so are you going to sue us? ¿nos vas a demandar? No, we want to make No, sure it doesn't happen again. queremos nomás asegurarnos No, de que really, no are you vuelva a going to pasar. sue us? No, It's no, like, a ver, no. dime, ¿me vas a demandar? No, no, no te voy a demandar. And so we had this Así es que conversation, tuvimos una conversación and then they never came back to us. y ya nunca más volvieron a acercarse. They're not interested. No They les seem not interesa. interested. Parecieron que Even though estuvieran it says interesados, about patient aunque safety dijeron que es sobre la quality, seguridad del and we paciente, listen to our calidad, y patients, que escuchamos a nuestros pacientes. So we have a Así es journey que to go. tenemos un viaje And largo que hacer. I think Y yo that creo que we in anesthesia are nosotros en uniquely anestesia placed estamos en un puesto único to improve the para system. mejorar el sistema. It's not going to be easy. No va a ser fácil. It's not enough resources. No hay recursos suficientes. Surgery is going to say, anesthesia, raise the table. Anestesia, levanta la mesa. You know the equivalent of that, right? They don't even know your name. Ni siquiera sabes, ni siquiera en ocasiones sabes So tu we nombre. have to beat them Pues es que at their tenemos own que game, ganarle en if su you will. propio juego. Not act No like we're actuar como si uninterested. nosotros no tenemos interés. And the best surgeons Los know that mejores cirujanos without saben great que sin anesthesia, unas grandes anestesias nothing happens. nada pasa. No They know sucede that. nada. Ellos saben. So that is the connection to safety. Así es que esa es la conexión para And la this is seguridad. this Y is esto what es makes lo que anesthesia hace que anestesia in the public eye en el ojo important. del público sea lo que sea. Right now, Ahorita Durango, with aquí this en case, Durango con estos and I look casos at the media, y yo veo los medios de and I've comunicación only been here y solo he 2 estado aquí days, 2 días. it seems that the media Parece ser story que las historias de los is medios de comunicación son partially correct en parte and están completely misses correctos, the big story. pero nomás se enfocan en algo y fallan en la And it's visión been panorámica de toda la multiple historia. months. Y han sido muchos meses Nobody's telling the y true nadie me story. está diciendo la verdad, la verdadera historia. We should tell the story. Nosotros debemos de sacar esa historia y decirla. Federation La should tell the federación story. debe de tomar las riendas y decir This is a cuál es la story historia. Esta that es is la not historia about que no se anesthesia trata de guilt. anestesia, de culpabilidad de anestesia. Esto no se trata de It's la culpa about de system anestesia, issues. sino a lo mejor So this is an opportunity. del It's a sistema. difficult Esta es tragedy. una oportunidad, es una tragedia muy difícil. But it's going to get Pero se va worse a poner peor unless you get ahead al of no the ser story. que nosotros vayamos adelante de la historia. There is no way No this hay goes ninguna well forma by de que hiding esta and termine waiting bien for the bad news to escondiendo come out. It's not going to work la well. noticia y escondiéndonos y pensando que esto se va a desaparecer. Así no funciona y eso no lo va a hacer bien. We have to respect No va a the legal trabajar bien. process. Va a It haber has un its own proceso strange legal que tiene dynamic. unas We can't dinámicas change muy that. extrañas que no podemos We can do cambiar, a lot of other pero stuff. podemos hacer muchas otras cosas Aggressively promoting agresivamente these things, making it essential. promocionando y haciéndolo esencial. I've Que spoken to vean nuestro several trabajo. He hablado con varios anesthesiologists anestesiólogos who were part of the que fueron cases, parte de los casos and they're y scared, están asustados, and they're que anxious, están ansiosos, and they're que angry, están they're enojados y embarrassed. están They avergonzados. don't know how to go Y back no to work saben in the same cómo way. regresar This is a a really trabajar tough de la issue. misma forma. Es un And again, I think problema the duro. Federation has to help here, La federación tiene que ayudar aquí. and it's going to take Y a lot of tiene work. que va a tomar mucho trabajo para tratar de que esto se reemplace con usted igual, para que quede igual, para volverlos a unir, a juntar. You agree? ¿Está de acuerdo?
Thank you for muchas gracias. And I look forward to ahorita ya se tiene que ir, pero vamos a terminar rápidamente la dinámica y para agradecerle traduces por favor tú. A nombre de la Federación Mexicana quiero expresarle nuestro más sincero agradecimiento al doctor Paul Barash por estar este fin de semana aquí con nosotros en lo que es considerado como el primer curso de seguridad en anestesia. A nombre del propio Colegio de Anestesiólogos de Durango y a nombre de la Federación le expresamos nuestro agradecimiento por esta visita que nos ha hecho y esperamos seguir contando con usted su apoyo para salir adelante en este gravísimo problema que tenemos. Muchísimas gracias. Bien, pues para terminar con darle el final a esto, vean lo importante que es, porque yo quiero que quede claro todo lo que hemos aprendido durante estos días. Ayer, durante la plática que les di, y es algo que ustedes mencionan aquí en casi todos los pasos, hablamos acerca de los puntos en los cuales la organización de Patient Safety, de seguridad del paciente, habla sobre los puntos de me distraje, sobre los puntos de la comunicación y con el paciente, el involucrar al paciente, el escuchar al paciente. Si no lo hacemos, nos vamos a estar metiendo en problemas serios como este. Todos hemos sido pacientes, todos podemos ser víctimas o algún familiar de que no nos escuchan, no nos ponen atención en lo que nos está pasando y nos puede llevar a problemas. De las 17 demandas, de las 20 demandas más grandes ganadas en Estados Unidos y el Reino Unido, de las 17 demandas, de las 20 demandas, 17 son por falta de atención a los síntomas de los pacientes que ellos indicaban. Ya les dije de las 25.8 millones de dólares que ganaron porque el familiar le decía, no estás en el estómago, yo conozco a mi hijo, yo esto, yo el otro. Y así como esta historia, hay muchas. Deportistas que ganaron demandas. Actores que ganaron demandas porque los doctores no le pusieron atención en lo que les estaban diciendo. Oiga, señor, si le dan una pastilla que no es suya, tenemos que involucrar dentro de seguridad, entonces, a los familiares. En la pregunta número 2 hablamos sobre cuáles son los procesos de cuidado que tuvieron incidentes o errores, dónde estuvieron esos procesos. Y las respuestas fueron errores en el trans, post y prequirúrgico. Claro, en el prequirúrgico no dieron una información verídica a los familiares de lo que les iba a suceder. Les prometieron las perlas de la Virgen a la señora, es un procedimiento más sencillo y es muy seguro. Su hijo es un paciente sano, no le va a pasar nada. Error, los mismos abogados hablan de prometer resultados. Solamente en cirugía plástica, sí, el doctor Dávila Márquez, que le hago burla, es un excelente médico, ya quisiera yo tener la mitad de su trabajo y su dinero por lo que gana como anestesiólogo. Él es un excelente médico, pero sabe muchísimo de leyes, por eso le doy carrilla y le doy broma a mi compa, pero los errores de comunicación, no prometer resultados, pasar visita, avisarle a los pacientes que vamos a tener, que puede haber daños. ¿Cuántos de ustedes, a todos y a cada uno de sus pacientes, le dicen que puede haber daños que lo pueden llevar a la muerte con consecuencias de muerte, que pueden tumbarle los dientes, que puede haber dolor?
¿Cuántos de ustedes lo hacen al 100% de sus pacientes y a sus familiares? Levanten la mano, al 100%. Yo no entro a una cirugía si no le explico, ya hasta tengo mi rutina, enfermedades del corazón, hígado, riñón, pulmón, presión alta, presión baja, fuma, toma, baila, pegado. ¿Sí? Y a los familiares les digo, hay todos los riesgos del mundo, en cualquier hospital del mundo hay los riesgos más grandes. ¿Cuál? Desde que tenga dolor hasta que pueda tener complicaciones que lo pueda llevar a la muerte, a todos. Y en la hoja de anestesia, en la que trabajó el doctor, un servidor, la doctora Olga Ponce, hace muchos años, el licenciado Gerardo Mares, los de Promenaje estaban ahí, vaciamos, sacamos todo lo de la norma oficial, lo baja, y está en la página de la Federación, esa carta de consentimiento informado. Ahí dice claramente que puede haber consecuencias que lo puedan llevar hasta la muerte. O sea, hay que explicarle a los pacientes, hay que decirlos. Eso fue en el transquirúrgico. ¿Hubo errores? Claro, no estuvo el médico tratante principal, el adscrito, no estuvo, lo operó un residente. ¿Sí? En el postquirúrgico, pues ya eso ni de hablar, ¿verdad? No le hicieron caso a los familiares, etc. Falta de vigilancia, a eso se refiere. No iban a verlo, decían que estaba bien y lo único que hacían era, me dijeron que le aumentara la dosis. Manejo en los procesos, claro que hubo muchos errores, pues ya los hemos discutido. No se escuchó. Y luego en la tercera, hubo oportunidades en el proceso de mantenimiento, de tratamiento para reparar el daño físico, el daño, la relación médico-paciente, reparar el daño emocional. Muchísimas oportunidades. Ahí estaban. Y no se escuchó al familiar, no se valoró al paciente después de la cirugía. Decía que tenía dolor y decía que estaba bien. Vieron que estaba inflado, que estaba pálido, que el paciente estaba sudando, que el paciente estaba temblando, que el paciente se quejaba mucho de dolor y decían que era porque estaba con gases en el abdomen y que le iban a dar algo para quitarle el dolor y lo único que le hacían era aumentarle los morfínicos. La falta de información. No le avisaron a la familiar que estaba pasando, y cuando se le avisaron, le dijeron, estuvimos luchando una gran batalla. ¿Cuál batalla? Pues en mi caso lo hicieron y su hijo la perdió. O sea, perdimos a su hijo. Entonces yo creo que pues esas cosas podemos aprender mucho de ellos y es un área de oportunidad para que ustedes, todos nosotros trabajemos y mejoremos esa relación médico-paciente. Doctor Carrillo, ¿tú qué opinas aquí de todo, hasta dónde vamos estos 3 puntos? Bueno, son muy importantes porque aquí comentando tanto con las doctoras y las enfermeras, veíamos esos aspectos tan importantes, ¿no? Uno, pues el seguimiento de los procesos que tienen que estar implementados en cualquier institución, tanto los quirúrgicos como los anestésicos, y bueno, eso ya es bien conocido de todos nosotros. Pero luego se nos olvida el aspecto técnico hospitalario o del procedimiento. Uno, hablar con los familiares, ¿no? Por eso es algo que comentamos aquí. Y además, la comunicación efectiva entre el grupo tratante. En este caso y en muchos casos que vemos cotidianamente que se complican en cualquier institución, vemos que esta falta de comunicación entre el médico que hace, el médico que entrega, el médico que continúa, etcétera, no es muy buena. Porque luego la comunicación se rompe, sale el que esté en un turno, entre el que esté en otro turno, no siempre se ve, y se basa nada más en los dichos, en los dimes, en los diretes, o en lo que quedó en la nota. Entonces seguramente pasó en este caso lo mismo. Y aquí vemos errores de dosificación, el chiquillo tenía prurito y tenía náusea, seguramente porque la dosificación de la morfina o el anestésico peridural no era el adecuado. No consultaron a un algólogo, y así como esta, muchas más, ¿no? Entonces se pierde la comunicación, que es fundamental. Y esto lo vemos, a pesar de que está bien implementado, hay procesos, lo vemos cotidianamente en nuestras instituciones. El tratamiento de varias especialidades, que sea transdisciplinario, que aparentemente no se siguió aquí. Quien estaba al pendiente era el doctor residente o el chico de guardia, ¿no? Que seguramente no tenía ni conocimiento del problema, y eso pasa todos los días. Porque aquí lo que comentamos,
Muchas veces quien queda al cuidado de la paciente o del paciente en las salas de recuperación son las enfermeras. El cirujano, nosotros por las carreras nos vamos y ellas se quedan haciendo todo, ¿no? O ahí me echas un grito, lo que platicamos aquí. Entonces todo esto se rompió y se rompe cotidianamente, por lo menos donde yo trabajo, aunque cada vez es menos, pero sigue siendo un problema serio que tenemos. Y el punto clave, ponle que haya una excelente comunicación, seguimiento de todo, pero poco hablamos con los familiares, y no les hacemos caso a los síntomas. Doctores, no, pero ahorita se te pasa. Doctor, y esto nos pasa a todos, a todos nos pasa. Entonces el hacer caso de lo que dice el paciente o la familia, aunque a veces exagere un poco, no sea real lo que está diciendo, pero bueno, hay que hacerles caso. Siempre hay que hacerles caso, y sobre todo en el periodo postoperatorio es con más importancia. Y nunca enfocarnos exclusivamente a las complicaciones propias del procedimiento como tal o al dolor, sino que el paciente, sobre todo pacientes como este chiquillo, ¿no?, de alto riesgo, pues hay que hacerle caso. Seguramente por el estrés que estaba pasando hizo la úlcera, porque es poco frecuente que un chiquillo de 15 años o una chiquilla haga una úlcera gástrico-duodenal, a menos que esté sometida a un estrés muy intenso, y en este caso seguramente fue por el dolor, ¿no? Entonces son puntos claves y que no debemos echar en saco roto, muy importante. ¿Dónde está el alcohólogo? ¿Carlos se fue? Carlos. Bueno, en este caso, perdón que digo que hay un algólogo aquí o doctor algóloga, porque bueno, algo que también se debe de fomentar son las clínicas de dolor agudo posoperatorio, porque luego en la carrera de uno, bueno, de los doctores cirujanos o de nosotros, pues le indicamos lo de siempre, ¿no?, que ponen ketorolaco, ponen un ketoprofeno, lo que sea, y nos vamos. Pero hay pacientes que por el mismo procedimiento o por el umbral propio que tienen del dolor, tienen dolor intenso, que ya sale de la competencia que podemos tener para manejar estos dolores. Entonces involucrar a un algólogo es algo que es muy importante. Por lo menos en el hospital donde yo trabajo, claro, nos costó mucho trabajo, no se imaginan, cerca de 2 años de tratar de convencer a la autoridad del hospital para que abriera un espacio de dolor agudo postoperatorio. Se logró, hay pocos, hay nada más 2 algólogos y están en la mañana, pero bueno, eso es algo, porque la mayoría de las cirugías se hacen en la mañana, otras en la tarde y en la noche, pero bueno, se logró algo. Y en este tipo de casos de cirugías que están asociadas a dolor intenso, es importante tenerlo en cuenta. En la IASP, que es esta Asociación Internacional para el Dolor y demás, claramente establecen de que el 60% de los pacientes que son posoperados van a tener dolor de moderado a grave. El otro tanto es leve a moderado. Entonces, por esto hay que tomarlo en cuenta, porque el dolor posoperatorio puede estar asociado a complicaciones serias también. Entonces, todo esto en relación a este caso, ¿qué es lo que nos pasa todos los días? Por ejemplo, aquí en Durango, no sé si alguna institución tenga un servicio de dolor agudo posoperatorio. Seguro que no. Y en el hospital donde laboro, que es un instituto de salud, tardamos 2 años en que se pudiese aceptar por la autoridad sanitaria el conseguir 2 plazas, que fue un verdadero, no se imaginan conseguir ahorita, bueno, sí saben, una plaza, y bueno, por lo menos se dio este primer paso. O de lo contrario, pues los colegas nos toman un curso, que hay mucho, de actualización en manejo de dolor agudo, ¿no?, posoperatorio, que es parte de lo que se ha trabajado de estos 2 días, de la capacitación, ¿no?, y la actualización médica continua. Muy bien, preguntábamos aquí, yo quiero hacerte una pregunta. De este caso, el paciente tiene una úlcera, se perfora, el paciente muere, el paciente tiene mucho dolor y está manejado con dosis muy altas, trae catéter peridural, trae catéter y trae manejo con múltiples fármacos y morfínicos que le aumentan y le aumentan la... ¿Pueden ser causa esa de la ruptura de la úlcera o es por estrés? Platícanos. Sí, doctor, puede haber sido causa. Sabemos que los opioides causan o disminuyen el peristaltismo en un paciente que ha estado en ayuno, 2, expuesto a una cirugía muy grande, en las cuales no se les explicó, o al menos no comentan absolutamente nada de los efectos adversos que debió haber tenido la cirugía. Entonces es muy probable en un niño, si aumentamos la dosis, al aumentar la dosis de los opioides, lo primero que vamos a hacer es disminuir el peristaltismo. 2, causar
hiperalgesia. Eso es bien importante. Las dosis altas de opioides causan hiperalgesias, principalmente morfina. Los norteamericanos, bueno, ya no está aquí el doctor Barach, pero también estuvimos platicando sobre esa situación, utilizan la morfina y oxicodona, a dosis tan grandes que realmente nos sobrepasan a veces 5 a 1 de miligramos por persona. Entonces yo creo que una de las complicaciones fue no haber manejado bien el dolor como debió haber sido, y esto suscitó todas estas eventualidades. Realmente aquí faltó alguien que estuviera capacitado en el manejo de analgésicos en pacientes pediátricos. En muchos tratados actualmente nos dicen que hay que tener mucho cuidado, y si podemos realmente sacarle la vuelta a los opioides en niños sería mucho mejor. A veces no se puede, pero hay que tratarlo con las dosis adecuadas, que realmente es muy raro encontrar a alguien que nos maneje esas dosis como deben de ser. Nos habla que tenía un catéter, pero el catéter, ¿de a qué nivel lo tenía? Lo tenía cervical, lo tenía lumbar. ¿En dónde estaba ese catéter? Que estaba bien puesto, se salió el catéter. ¿Por qué no estaba dando resultado? Eso es lo que yo creo que se debe haber preguntado antes de haber aplicado los opioides, y si el catéter estaba en buena función, porque si no es como si no le hubieran estado pasando absolutamente nada. Doctor. Siguiendo con el mismo tema, el tratamiento del dolor para una cirugía de un niño de 7 años con pectoral excavatum, creo que era una cosa así, ¿no? Tiene que ser tratamiento mixto, dolor somático y dolor neuropático, porque si no lo tratamos pues al 100%. Y una cirugía mayor, grande, de esta naturaleza, forzosamente tenía que tener el tratamiento mixto, aun cuando, como dijo aquí el doctor Martínez, pues tenía un bloqueo, pues no sé a qué altura, como lo dijo el catéter lo pusieron para arriba, para abajo. Hay que bloquear metaveras torácicas, porque el pectoral excavatum está acá, de 4, de 5, 6, etcétera. No sé si el catéter estaba para arriba, para abajo, tal vez vas a ver, pero fue bloqueo epidural o caudal. Seguramente fue epidural porque ya tenía 7 años. Pero el tratamiento tenía que ser mixto, neuropático y dolor somático, para poder cubrir el 100% del dolor. Ok, buenas tardes. Pues insistiendo sobre la comunicación, las demandas se originan por un resultado desfavorable, y esta generalmente se atribuye a un error del médico, de la enfermera, de la institución, de quien sea. Pero la mayoría de las demandas se llevan a cabo por una relación médico-paciente-familiar que no está bien, ¿sí? Porque muchas veces ya hacemos una relación médico-cliente, no médico-paciente, ¿no? Los problemas médico-legales aparecieron en México a finales del siglo pasado, en la anestesiología y en los demás, y antes no había resultados desfavorables. Sí, yo empecé a ejercer en 1979, ya llovió, granizó y nevó un poco, ¿verdad? Pero había resultados desfavorables. Pero en el panorama médico, ¿quién andaba pensando en demandas? Nadie, ¿verdad? Porque todo se resolvía dentro de la relación médico-paciente familiar, ¿sí? Y quedaban inconformes, insatisfechos, pues se había muerto la mamá, o se había muerto el niño, o se había muerto el hijo, pero había una buena relación médico-paciente, y ese es el componente de calidad de la atención médica, porque hay dos componentes: el componente científico, que da la calidad, y el componente ético, que da la calidez de la atención médica. Entonces, mientras aumentemos la calidad de la atención médica y la calidez de la atención médica, pues vamos a estar alejados de ese precipicio que son las demandas, ¿verdad? O de ese foco rojo de un semáforo, y vamos a estar allá en la parte verde. Entonces es fundamental la relación médico-paciente-familiar, y no nomás en el donde se obtiene el consentimiento informado y donde se le explican los riesgos detallados, ¿verdad? De manera concreta y explícita. Y me puedo morir, claro que se puede morir. Y yo me puedo morir también hallando en la anestesia, pues puede haber un infarto, ¿verdad? Se puede morir, claro que se puede morir. Pues eso no me dijo el cirujano. No, porque él no sabe, y yo sí sé, ¿verdad? Y en el trans, pues a la mejor hora,
Bueno, en ginecología ya ven que meten siempre a los familiares y hasta video toman. ¿Vean? Ahorita tenemos 2 demandas por Christeller, porque el niño nació con deprimido, aquí está una pediatra, y le echan la culpa a la maniobra del Christeller. No nos metamos entre cosas que no nos compiten. Andan las enfermeras haciendo la cuenta de gastos y compresas, ya entra el anestesiólogo y resulta que sale incompleta. Pues dicen las enfermeras, sí, pero el anestesiólogo nos ayudó a hacerla. Y toma la gateada, va para adentro también. Si quieren apoyar a las enfermeras, pues páguenle el celular o alguna cosita por ahí, un obsequio, pero no se mete. Entonces, la situación es que la relación médico-paciente se debe prolongar al posoperatorio, porque ahí es cuando ya el paciente está en contacto con los familiares, ¿no? Es cuando, entonces no nomás en el pre, en el trans y en el post, y les aseguro que las demandas van a disminuir. Pero se ha perdido la relación médico-paciente. ¿Y qué pasa a nivel institucional? Llega la moza a las 7 de la mañana, o sea, y ya está el paciente ahí en quirófano, y los quirófanos están en el sótano, y los familiares están en el segundo piso. Entonces tenemos contacto con los familiares en el preanestésico. ¿Quién obtiene el consentimiento o información directamente de los familiares? ¿Quién lo llena el consentimiento de información? La trabajadora social o la de lo que está en la admisión, y lo debe llevar directamente el anestesiólogo. Entonces, pues todo eso influye y sigue influyendo. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de actuar a nivel institucional, lógicamente que no es fácil, ¿verdad? Pero si no lo podemos ver en el pre, ¿verdad? Porque ya lo tenemos ahí en el post, hay que darle una visita, ¿verdad? Y de esa manera, pues muchos tenemos demandas en que ni siquiera conocieron al anestesiólogo hasta que presentaron la denuncia. Entonces, pues situaciones de esas tenemos que cambiarlas. Me metí un poquito aquí, aunque es parte de mi plática, pero como se habló de las demandas, pues dije, yo voy a hablar en el Ahora me cree que es abogado, es vengativo. Los anestesiólogos no somos así. No, compadre, es buenísima siempre tu participación. Para dar un cierre aquí a esto, vamos a concluir cosas importantes. Número 1, cuando pasé la diapositiva de todas las cosas en las que está involucrado un anestesiólogo, vía aérea, pues no es un taller de vía aérea, es un taller de seguridad, pero los más seguros para intubar a los pacientes a nivel mundial no son los urgenciólogos, no son los terapistas intensivistas, ¿no? Son los anestesiólogos. Reanimación cardiopulmonar, somos nosotros. Manejo de sangre transquirúrgica, ustedes sabían que en Estados Unidos ha disminuido la cantidad de infusiones de transfusión sanguínea casi el 85%. ¿Por qué? Porque hemos visto que antes abusábamos de la sangre. Antes se usaba la salud como pretexto para posponer cirugías, etc. Digo, eso no pasa aquí en México, ¿verdad? No tenemos que pedir, trae hemoglobina de 9.9 y va a ser un legrado, no puede entrar, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Pero en Estados Unidos y en Europa sí sucedía. Al disminuir la cantidad de sangre que se utiliza y dar todos los porqués, no se debe transfundir sangre, a no ser que clínicamente lo necesite el paciente, y hacerlo un punto de probable demanda en algunos países, disminuyó mucho la cantidad de sangre que se utiliza y han mejorado la seguridad del paciente enormemente. Era una de las diapositivas que ahí traía y que hemos discutido. Había de los 21 puntos en los que podemos participar para seguridad del paciente, 11 están directamente relacionados con el anestesiólogo. Por eso debe de ser el líder del team quirúrgico el anestesiólogo. Por eso, porque dentro de la seguridad, cuando se desmenuzaron las causas probables en las que los eventos prevenibles de daño, ¿cuáles eran? Se vio que 11 están directamente y son responsabilidad primordial del anestesiólogo. De los otros 10 que quedaron, en 5 estamos muy relacionados. ¿Como cuál? Como el cuidado materno. El cuidado materno durante la cirugía, pues somos parte muy importante del team.
Tan es así que en las demandas médico-legales por muerte materna, pues está incluido el anestesiólogo la mayoría de las veces. Entonces, nosotros debemos de ser parte del equipo. Nos gusta terminar con este cuadro porque cosas tan sencillas en las que, ¿qué les duele más a los dueños de los hospitales y a los administradores de los hospitales, aunque estén aquí? ¿Qué es lo que... Perfecto. ¿Qué les duele más? El dinero, la bolsa. Y no los culpo. Yo también fui dueño de un hospital. Entonces, donde más duele es aquí. Vamos a ver lo que ustedes dijeron, no yo. Las fallas, si ustedes ven todo esto, las fallas principales: respuesta tardía a la atención del paciente, no hubo comunicación, no se le dijo, no se le habló al médico, al adscrito, le hablaban al interno, el interno venía, el interno daba las indicaciones, hasta ya al final le hablaron al residente. Es cuando se da cuenta ella de que el médico tratante no había sido el médico adscrito, sino el residente. No le avisaron, falta de comunicación. No creer en la familia, defectos en la comunicación. Falta de comunicación, ya explícitamente lo pone. Falta de seguimiento, no había comunicación para darle seguimiento a ese paciente y que hubiera un trabajo en equipo multidisciplinario donde, si hubiera estado ahí el doctor Carlos, no le hubiera pasado absolutamente nada a ese paciente, no se hubiera muerto, porque era trabajo en equipo y hablarle a algología, a alguien que sí sabe. Aquí hay residentes jóvenes, y un consejo: no les dé pena. A mí sí me da, batallo aún ahorita mucho pedir ayuda. Hace poco estaba batallando mucho con un bloqueo, ya le había picado L3, me fui a L4, ya me iba a subir a L2, y dije, ¿por qué me hago tarugo? Déjale hablar a alguien más que esté. Yo no andaba ni cansado, simplemente no encontré el espacio. Dije, le voy a hablar a alguien más. Cuando fui, le hablé al doctor René Ayala, un amigo de nosotros, muy bueno regionalista. Me dijo, ahí voy, compa. Bueno, me regresé y estaba tardando, y mientras, pues ya llegué y me volví a sentar, me volví a aguantar. Ya no me lavé en esa ocasión, sí me cambié de bata, puse mi blog, llegué. Entonces ya no hubo necesidad. Pero ¿qué me costaba desde un principio hablarle y pedir ayuda? Había un anestesiólogo muy famoso de los años 60 que sacó un logo durante muchos años. No es el logo, es un, ¿cómo se le llama cuando pones un lema? Un lema que decía: hay que darle al anestesiólogo lo que mejor sepas darle. Lo que tú mejor sepas es lo que hay que brindarle al anestesiólogo, al paciente. Y así se quedó ese mote: darle al paciente lo que mejor sepas dar. Hasta que llegó un doctor español, vio ese mote en uno de los congresos, dijo, espérate, pues cierto, al paciente, dice, yo vi el mote, darle lo mejor de ti, dale lo que mejor sabes dar. Dijo, no, al paciente hay que darle lo que el paciente necesita. Si tú no sabes darlo, háblale a alguien que sí sepa dárselo. Y a mí me gustó mucho, se me hace muy interesante y creo en eso. Si yo no sé dar un bloqueo caudal, le hablo a alguien que sepa dar un bloqueo caudal. Si yo no sé poner tubos endotraqueales para selección pulmonar y aislamiento pulmonar, háblele a alguien que lo sepa hacer. Y así podemos hablar de muchas cosas. Pero eso es importante, reconocer nuestros límites. Y, como ustedes miren, no creyeron en el equipo, en el familiar. Dentro de las aplicaciones que les dije, que cuál es uno de los puntos para crear una anestesia segura, es involucrar al paciente. Es muy difícil, muy difícil involucrar al paciente. Entonces, yo ahorita le voy a preguntar al doctor Dávila Márquez, ¿es correcto hacer Cristeller? Pregunta. Bueno, el que señala el Cristeller es el ginecólogo. ¿Y la maniobra de Cristeller para qué es?
la expulsión del producto, ¿no? Facilitar la expulsión del producto. Entonces, estábamos acostumbrados, pues dije anoche lo mismo, vuelvo a repetir lo que dijo San Agustín, ¿verdad? Por costumbre a que nosotros diéramos el Cristeller, ¿verdad? Pero es una maniobra para la ginecología. Entonces, si el ginecólogo la indica y alguien la tiene que hacer porque él está acá, pues si hay un problema, la responsabilidad es del ginecólogo. Los abogados establecerán eso y el perito también. Es como el niño que tuvimos de quemaduras, que se le puso una posición para las amigdalectomías y la enfermera le puso una solución caliente y se quemó. Entonces demandaron al otorrino y dijo el otorrino: no, pues yo qué, yo no pedí esa posición. Las enfermeras lo colocaron y dijo la enfermera: sí, pero el anestesiólogo nos ayudó a colocar al paciente. Pero entonces lo que alegamos que esa maniobra era para facilitar la cirugía y que incluso es un riesgo para el anestesiólogo porque se puede el tubo extraer por la posición. Entonces hay que delimitar cuál es el objetivo de esa maniobra de Cristeller, ¿sí? Para facilitar la expulsión del producto, y esa es una indicación del ginecólogo. Yo no doy Cristeller, y menos antes sí daba, pero desde que presentaban estos dos casos que son históricos, ¿verdad? En México, pues ya no hay que meternos en eso. Si él le dice a la enfermera, ¿verdad? Porque él da la indicación y no la puede hacer en ese momento por escrito, pero sí lo que corresponde por indicación del ginecobstetra, ¿verdad? Se da la maniobra de Cristeller, ¿verdad? Porque la requiere el paciente, ¿verdad? Y avisarle: oiga, me voy a subir arriba de usted. Bueno, no, así no. Sí, bueno, le voy a dar un empujoncito nada más, ¿no? Nunca había oído eso. Esto, digo, qué bonito la prosperidad, ¿verdad? Señora, me va a subir arriba de usted. Digo, no me lo hace eso. Bueno, a eso quería llegar. A eso. Yo ya tengo mucha literatura que dice que no se debe hacer Cristeller, ya está prescrito, ya puede haber daños hepáticos a la paciente y puede haber daños a los productos. Ya no se debe dar. Yo lo que quería es que me dijera exactamente eso, para decir, bueno, lo único que tienen que hacer es, si la indicó el ginecobstetra, señores, por favor, el expediente, yo creo que vas a hablar mucho de eso, el expediente, llenarlo. Se hace una maniobra de Cristeller debido a indicación por el ginecobstetra. Pónganlo, anótenlo. Una vez me dijo mi jefe de anestesia: ¿estás harto de llenar, te cansas de llenar las hojas de registro anestésico y eso? Sí. Bueno, y en lo privado te vas a cansar cuando llenes 5, 6 al día, 3 al día, 4 al día, pues es lana, es lo que tú estás ganando, es lo que tú estás registrando. Y cuando ya en veces no quiero llenar una hoja de anestesia o me canso, digo, no, esta es una anestesia que estoy dando, representa dinerito. Entonces, no dejen de llenar sus expedientes, por favor, no lo hagan. Vamos a platicar mucho con el doctor Ávila para ver si podemos hacer talleres en conjunto donde involucremos casos clínicos y estas mesas de trabajo para ver todo y sobre todo el llenado correcto del expediente. Otro de los puntos, fíjense, si se fijan acá, no se escuchó al familiar, no se valoró al paciente, no se cambió el tratamiento, falta de comunicación, falta de información, comunicación, falta, ¿dónde está aquí? Acá, trabajo en equipo, no hubo trabajo en equipo, dice el doctor. Entonces, el trabajo en equipo y el hablarle, el comunicarle que hay un caso que no cede al dolor, le hubiera salvado quizás la vida de este paciente. Analizar el caso, después, antes, en el trance. Oye, no puedo con este paciente, tiene mucho dolor. Se hace lo que estamos haciendo ahorita aquí, se hace un debriefing, se analiza lo que está sucediendo y si se comunican bien. Todo esto de la comunicación, de los análisis del caso, están dentro de los párrafos de comunicación en la seguridad de anestesia. Multidisciplinario para podernos comunicar. El trabajo en equipo debe de ser multidisciplinario. Información detallada perioperatoria. Esos son lo que ustedes dijeron que son lo que esperaban, los errores, ¿dónde podemos aprender? Comunicación.
No se le informó a los pacientes los riesgos, comunicación, información, no se le dio información de lo que pudo haber pasado en el trans, en el pre, no se le informó, comunicación, firma de consentimiento informado, no se le avisaron los riesgos, la comunicación, señores, y el trabajo en equipo son dos aspectos que van de la mano y son fundamental para la seguridad del paciente. La educación médica continua, la ética, la honestidad. Yo quiero concluir, porque le estoy robando el tiempo a mi amigo, yo quiero concluir diciendo que si nosotros hacemos nuestro trabajo, antes les voy a preguntar, ¿por qué estudiaron anestesia? ¿Quiénes son anestesiólogos? Bueno, y abogados. No, es que ¿quiénes son anestesiólogos? Y no levantan. No, sí, ¿a quién obligaron a ser anestesiólogo? ¿A alguien lo obligaron? ¿Alguien hizo anestesiología porque no había otra opción? Nadie. Todos, levanten la de los anestesiólogos. Todos querían ser anestesiólogos, levanten la mano. ¿Quién sí? La doctora Caramelo no quería, todos querían ser anestesiólogos. Entonces, amen lo que hagamos. El día que hagamos nuestro trabajo con amor, con ética, con profesionalismo, es esto mismo. Ética, profesionalismo, con amor, vamos a lograr disminuir muchísimo todo lo que son los eventos adversos. Si tienen flojera de lavarse las manos, de quitarse el quirúrgico mugroso que traen de la calle, de no ponerse las botas adecuadas, de no ponerse una bata quirúrgica antes de cada procedimiento, de aguantarse bien, no lo hagan. No lo hagan. ¿Saben por qué? Porque vamos a terminar dañando a alguien. Vamos a producir daño. Y no se vale. La federación, como les dije hace rato, no se continuó con lo de seguridad, pero yo sé que el doctor Dávila ya tenía el compromiso de hacerlo porque no se pudo. Llegó una pandemia que sacudió al mundo. A todos nos costó mucho. Pero la seguridad es lo primordial. Y vean la cantidad de muertes que tenemos anuales. 3 millones de muertes al mundo promedio anual por errores médicos prevenibles que podemos nosotros prevenir. Comunicación. El sistema en Durango obviamente tuvo una falla enorme de comunicación desde el primer caso, y no vengo a analizar lo de Durango. Comunicación, trabajo en equipo, ética, profesionalismo y amor a la más bella de las especialidades médicas, la anestesiología. Muchas gracias.